Buen día chicos, bienvenidos a nuestro canal de latín. En el día de hoy hablaremos del modo subjuntivo, el cual tiene dos terminaciones, la terminación E, que corresponde a la primera conjugación, y la terminación A, que corresponde a la segunda, tercera y cuarta conjugación respectivamente. Luego tenemos un caso especial, que es el verbo sum, verbo ser en español, el cual es irregular copulativo. Por lo tanto, tendremos que acordarnos sus conjugaciones de memoria, las cuales son para el singular sim, si, sit, y para el plural simus, siti, sint. Pasando a los verbos regulares de la primera conjugación, vamos a usar como ejemplo el verbo amare para conjugarlo, y para eso tenemos que agarrar primero el tema del verbo y va a ser igual en todos los casos. En esta ocasión va a ser am. Luego agregamos el tema de la primera conjugación del subjuntivo y finalmente agregamos las desinencias que indican persona y número. Empezaremos con la segunda conjugación. Como ejemplo tomamos el verbo monere, que en español significa aconsejar, y en el subjuntivo aconseje. La raíz de monere es mone. Luego de poner la raíz, agregamos la vocal temática, que en este caso es la A. Y luego de la vocal temática, las terminaciones para cada caso. Para la tercera conjugación utilizaremos el verbo regere, que en español significa regir, y en subjuntivo rige. La raíz de regere es reg. Lo agregamos como antes la vocal temática, que en este caso sería A. Y como hicimos anteriormente, las terminaciones, que indican el número y la persona. Para la cuarta conjugación utilizaremos el verbo audire, que en español significa decir, y en el subjuntivo diga. La raíz de audire es audi. Agregamos la vocal y luego añadimos las terminaciones. Y aquí tenemos la segunda, tercera y cuarta conjugación en el subjuntivo del presente. Ahora vamos a pasar al pretérito perfecto del modo subjuntivo. Este tiempo se usa para expresar acciones que tuvieron lugar antes de un momento determinado en el pasado o para acciones que podrían haber sucedido en el pasado en otras circunstancias. Podría expresarse en una línea de tiempo así, donde este es el pasado y acá se encuentra antes del pasado. Pero en el modo subjuntivo, este pasado no sucedió. Es por esto que expresamos un deseo de qué hubiera podido suceder. Este es un ejemplo donde el pretérito perfecto, que se hubiera sabido, se refiere a un pasado antes de estar en el hospital, que sería este pasado, y hubiera sabido sería este pasado. El pretérito perfecto en modo subjuntivo se forma de la siguiente manera. Primero está el tema del perfecto. Segundo está el morfema del grupo perfecto, el pretérito del grupo perfecto, que es hice. Y por último está las desinencias activas, que son M, S, T, mus, X, N, T. Estas son para el singular, estas para el plural. Y acá tenemos otro ejemplo de cuatro conjugaciones. En la primera tenemos amare, que como ya dijimos, se forma con el tema perfecto, con el morfema del grupo perfecto del subjuntivo, más las desinencias activas.
conjugaciones Va. y después es igual en todas las conjugaciones. Ahora vamos a pasar al siguiente tiempo verbal del modo subjuntivo. Es el pretérito imperfecto. Esto es muy fácil de aprender ya que solamente vamos a utilizar el infinitivo de cada uno de los verbos y le vamos a agregar al final las desinencias que le estuvimos agregando anteriormente. Entonces, por ejemplo, para este que es laudare, solamente hacemos laudare. Y ahora agregamos las desinencias. Entonces queda laudarem, laudares, laudaret, laudaremus, laudaretis y laudarent. Ahora el siguiente, monere. Ahora le agregamos las desinencias. Monerem, moneres, moneret, moneremus, moneretis y monerent. El siguiente que es legere. Y las desinencias, legerem, legeres, legeret, legeremus, legeretis y legerent. Y por último, audire. Audirem, audires, audiret, audiremus, audiretis y audirent. Pretérito perfecto del modo subjuntivo. Este se forma a partir de tres cosas muy importantes. Primero, el tema de perfecto. A la primera persona de singular del pretérito perfecto de indicativo se le quita la i. Luego queda el morfema de futuro perfecto en el indicativo, eri, y las desinencias activas. Respecto a las desinencias de la voz activa, tenemos que todos los tiempos de la voz activa, excepto el pretérito perfecto del indicativo, utilizan las siguientes desinencias personales. Por lo tanto, así quedarían las conjugaciones de este tiempo verbal. Interesantes para tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el perfecto del subjuntivo es idéntico al futuro perfecto del indicativo, salvo en la primera persona del singular, que en el perfecto termina en in. Probablemente nos preguntemos cómo distinguirlo si es idéntico. Bueno, la clave está en observar el contexto. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo será el verbo sum?, ya que este es irregular. Bueno, es el mismo esquema de los demás verbos. Ahora vamos a pasar a ver los usos de cada uno de los tiempos verbales que estuvimos viendo anteriormente del modo subjuntivo. Primero nos vamos a ubicar a nosotros, es decir, a la persona que está hablando. Ese sería el presente. A la derecha vamos a ubicar el pretérito imperfecto que puede hablar de acciones futuras. Al final de la línea de tiempo vamos a poner al pretérito pluscuamperfecto, que es el que habla de acciones más pasadas. Y a su derecha vamos a poner el pretérito perfecto, que habla de acciones pasadas que sucedieron antes del pretérito pluscuamperfecto. Ahora vamos a ver cuáles son los usos del presente del modo subjuntivo.
Este tiempo se utiliza para expresar probabilidad o deseo. En este tiempo podemos hablar de acciones que suceden en el presente o también de acciones que van a suceder, es decir, en el futuro. Por eso decimos que puede tener un valor de presente o un valor de futuro. Un ejemplo para valor de presente sería: quiero que me digas la verdad. Y un ejemplo para el valor de futuro sería: iremos cuando yo lo diga. Nos damos cuenta de la intención que tiene la persona al que está hablando cuando al verbo que está en subjuntivo lo acompaña un verbo que está en futuro o en presente. Un ejemplo de oración en latín, ahora sí, vendría a ser me dicit ut venias, que se traduce como me dijo que vengas. Venias es el verbo que está en presente en modo subjuntivo, y ahí es donde podemos identificar que veni es la raíz del verbo, a es el tema vocal y la s es la desinencia activa. Ahora vamos a pasar a hablar del pretérito perfecto. El pretérito perfecto lo utilizamos para hablar de una acción acabada en el pasado. Vamos a utilizar como ejemplo la siguiente oración: espero que te haya ido bien en el examen. Haya ido es el verbo que está en pretérito perfecto del modo subjuntivo. También podemos utilizarlo para hablar de una acción acabada pero en el futuro, como por ejemplo, cuando hayas limpiado los vidrios, empieza con el piso. Hayas limpiado es el verbo en pretérito perfecto. El siguiente tiempo verbal en modo subjuntivo es el pretérito imperfecto. Este generalmente lo utilizamos para referirnos a acciones pasadas, pero también lo podemos usar para acciones presentes o futuras. Bueno, ahora vamos a ver esto en ejemplos. El primero es: me dijo que pensara en su propuesta. Pensara es el verbo y expresa una acción pasada. El siguiente es: le he dicho que pagara hoy. Y pagara es el verbo que expresa una acción en presente. Finalmente, ojalá fuera verano, donde fuera expresa una acción futura. Ahora vamos a ver como ejemplo una oración en latín: nuntium misit ut pacem amuntiaret. Que se traduce como: envió al mensajero para que anunciara la paz. Anunciara, es decir, amuntiaret, es el verbo que está en pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Finalmente tenemos el pretérito pluscuamperfecto. Este se utiliza para expresar acciones acabadas en el pasado. Un ejemplo sería: si hubieses comprado más harina, habría hecho más galletitas. Hubiese comprado es el verbo en pretérito pluscuamperfecto. También lo podemos usar para hablar de oraciones condicionales. Una oración en latín es utiam eum amplectari potuissem. Potuissem es el verbo en pretérito pluscuamperfecto, y en él podemos identificar que potu es la raíz del verbo, ise es el tema del pretérito pluscuamperfecto y m es la desinencia activa. Esta oración se traduce como: ojalá hubiera podido abrazarlo. Bueno, esperamos que les haya servido mucho el video y gracias por mirarlo.